Usted está escuchando el Serve Up Show, un podcast que presenta inspiradores profesionales y expertos del mundo de los vinos y licores compartiendo su pasión a través de elocuente contenido. Sus anfitriones, Serafín Alvarado, uno de los pocos Master Sommelier que existen en el mundo, de origen puertorriqueño. Serafín posee más de 30 años de experiencia en la industria de la hospitalidad. Y quien les habla, Alejandro Gómez, de origen venezolano y amante de la cultura hispana, con más de 25 años dedicados a hacer mercadotecnia multicultural. Así que sírvanse su cóctel favorito y prepárense a escuchar historias que impactan positivamente nuestra industria y cultura. Hola amigas y amigos de Serve Up en español. José Pepe Hermosillo, fundador y maestro tequilero de Casanoble, un tequila ultra premium hecho con 100% agave azul, nos visita en este nuevo episodio. En su búsqueda por crear uno de los tequilas más finos del mundo, Pepe ha impulsado exitosamente la reputación de Casanoble con innovativos procesos de producción, cuidando que no se pierdan los elementos tradicionales, tal cual y como lo ha hecho con la creación de variedades de barrica única. Pepe es uno de los más apasionados maestros tequileros en nuestra industria y nos cuenta cómo ha llevado Casanoble al éxito. Así que sírvanse su cóctel preferido y siéntense a disfrutar de esta increíble historia. Pepe, bienvenido a este episodio de Serve Up. Es un honor tenerte aquí en este episodio. Quisiéramos empezar con un poco de tu historia. ¿Cómo inició tu travesía en el mundo de los licores y cómo fue que llegaste a fundar tu propia tequila? No, un placer estar aquí, Alejandro, Serafín, qué gusto. Ahora sí que es una historia larga, de 7 generaciones. Tengo tequila en la sangre y es algo que no nomás es mi pasión, es mi vida. Entonces, yo empiezo con Casanoble a mediados de 1990, pero me dicen mis papás, ya fallecieron, pero me decían mis papás que a los 4 meses fue la primera vez que probé tequila. Entonces, desde hace tiempo ya había probado tequila y fundé Casa Noble en los 990 y estamos hablando de que pues 7 generaciones y esperemos que ahora sí que mis hijos puedan ser la octava generación si no he hecho a perder toda la historia. Pepe, creciste en Guadalajara, ¿no? Sí, ahí tienen su casa en Guadalajara. Como ustedes saben, Tequila está cerquita, a 45 minutos, 1 hora, dependiendo del tráfico, pero ahí crecí en Guadalajara. ¿Cuán importante es eso para ti en términos de ser oriundo de la tierra de Tequila en cuanto a representar, no tan solo a Casanoble, pero representar a una comunidad como tal de Guadalajara a nivel, como lo estás haciendo ahora, a nivel internacional, a nivel premium? ¿Cómo se siente eso? Yo creo que es un privilegio, un honor, poder representar. Ahora sí que Guadalajara y Jalisco tenemos tantas tradiciones, ¿no? Los charros, ahora sí que el mariachi y el tequila es una de las partes importantes de nuestra historia y está en todo lo que hacemos, ¿no? Está en días felices cuando festejamos, si es una graduación, si es un nacimiento de un bebé o si es una muerte, ¿no? Triste, pero obviamente también el tequila lo tenemos ahí, entonces involucra todo lo que es nuestra tradición y lo que somos en Jalisco. Tú sabes, Pepe, que no sé si sabes, que Serafín es un master sommelier, right? Y tú eres maestro tequilero. Y yo no estoy ni cerca de ninguno de los dos, pero para mí, yo admiro mucho
Eso porque me imagino que requiere mucha preparación. ¿Cómo empezó tu preparación? Además de haberlo probado a los 4 meses, ¿cómo fue ese viaje en el aprendizaje de hacer tequila? Yo creo que mucho fue definitivamente la historia de estar tomando tequila, a veces no tan responsable, tristemente, cuando uno es joven, pero luego ya más formalmente. Y luego fue mucho entrenamiento, ¿no? Mucho probar durante el proceso, obviamente es muy importante cada una de las partes del proceso. Entonces, no nomás lo que es el producto final, el tequila, ¿no? Pero durante el proceso del agave. El agave cuando ya está cocido es algo importante y que contribuye, o cuando está haciendo las destilaciones, estar realmente analizando los aromas y luego ya tu producto final y luego lo que es durante su añejamiento, ya sea un reposado, un añejo o un extra añejo. Pero también tomé clases con varias gentes que fueron mentores. Y práctica, práctica, práctica. No es tan formal como un sommelier, que me imagino que Serafín tiene una super nariz, pero definitivamente un proceso largo. Alejandro menciona mi trasfondo como de vino y me llamó mucha la atención unos elementos paralelos en lo que estás haciendo en relación a lo que se asocia con vinos de alto nivel, vinos finos de alto nivel, y uno de ellos es la atención el énfasis del terroir, que es un concepto que se enfatiza mucho a nivel de vino, que es la expresión de un lugar específico de acuerdo a las condiciones particulares, que le da esa individualidad al vino, al producto, en este caso a su tequila. ¿Puede explicar un poquito el impacto ese del terroir como tal, el estate y todo lo que envuelve ese carácter único que representa a Casa Noble? Claro, Serafín. Ahora sí que tienes dos zonas principales, ¿no? Tienes la zona de tequila, tienes la zona de los altos, van a tener diferentes terroirs, diferentes características en las tierras, ¿no? Normalmente se ha conocido los altos, una parte donde te van a dar más frutales y esos tipos de aromas. La zona de tequila va a tener una tierra más porosa, la tierra roja típica de los altos, acá es más amarilla, café, y vas a tener ahora sí que más especies y ese tipo de aromas. Nosotros tenemos el agave, lo tenemos en una zona muy alta, es un microclima muy especial y es muy montañoso, entonces estamos estresando mucho el agave. Estamos dejando que crezca más tiempo, toma más tiempo en crecer imagínate tú, y yo no sé mucho de vinos, pero imagínate una tierra de vinos allá en, no sé, Italia o Francia, que sea dura, ¿no? Y eso te crea mucho carácter. Entonces, a partir de ahí, también tenemos mucha altura en lo que es donde tenemos los campos de agave. Entonces, te va a crear toda esa complejidad. Vamos a tener aromas, especies y vamos a tener mucho como que la tierra en sí se traduce al tequila, pero también vamos a hacer frutales y otros aromas muy interesantes. Y ahí es donde empezamos, ¿no? Después de 10, 12 años, vas a tomar esa planta, la vas a llevar a cocinar en los hornos de mampostería y empieza tu proceso de crear aromas, ¿no? Cada uno de los pasos que estás tú teniendo en la producción del tequila te va a generar esa complejidad, esperemos, si estás haciendo las cosas bien, un balance y vas a tener, ahora sé que tus aromas en el tequila al final, ¿no? Porque eso resulta como las uvas, resulta, el producto es un resultado en este caso, el agave bajo estrés, ¿no? Hay unas condiciones que son inhóspitas como tal, que, que hace que la planta en este sentido, pues concentre todos sus sabores, ¿no? Es pequeña, ¿no? La piña que resulta en esas condiciones. Es un poco Más más, pequeña.
Es un Mm. poco más pequeña. Siguen siendo plantas de buen tamaño, 25, 30 kilos. O sea, todavía son plantas de buen tamaño, pero tienes toda la razón. No va a ser la planta enorme que de repente se da en otras regiones. Ujú. Y baja rendimiento, ¿no? Como resultado. Baja rendimiento, tus azúcares van a ser más bajos, entonces eso definitivamente va a dar distintos rendimientos. Nunca ha sido nuestro objetivo ser eficientes, más bien realmente crear algo que sea especial y que la gente lo pueda disfrutar. Y la elevación, ¿qué tanto estamos hablando de elevación? Estamos hablando más o menos 1200 metros, pies que sería como 3000, 800, 3900 pies, pero como 1200 metros. Ujú. Y eso prolonga, ¿no? La madurez de la piña, que es una Sí, de las funciones del terroir. sí, y va a ser otro clima, obviamente vas a tener extremos que te van a afectar, entonces definitivamente. Y es tierra muy seca, ¿no? Volviendo a cómo se estresa, pero digo, y creo que eso te va a gustar a ti. Incluso los árboles que usamos, que me ha tocado ir a Francia a escoger árboles, ahí en Francia, porque usamos roble francés, también afecta, como tú sabes, si estamos usando de la zona de Allier, donde vas a tener árboles de 200, 250 años, porosos, es una tierra también que te va a crear esos aromas que queremos en nuestro tequila cuando estamos añejando. Entonces es increíble, ¿no? Lo que la naturaleza contribuye, en tu caso uvas, en nuestro caso es agave, pero luego las barricas, ¿no? Y lo que te está dando la barrica en el reposo, en la añeja. Qué bueno que mencionas eso, Pepe, porque a mí me tiene fascinado lo que está pasando en la industria del tequila. Y tú eres precursor en la creación de tequila de barril único, ¿no? Em, Eso yo creo que es bien interesante porque lleva una serie de experimentos, pero ¿qué te llevó a pensar que eso iba a ser un tequila mejor y cuál es la gran diferencia que te da un barril único? Bueno, digo, la historia de tequila y ahorita, digo, mi esposa se enoja porque estoy enamorado de las barricas, pero al principio era realmente lo que veíamos que daban las barricas francesas a otras bebidas espirituosas o a vinos en caso que estábamos hablando. Entonces empezamos a experimentar con barrica, francesa. Los aromas que nos dieron daban muy bien con los aromas del tequila, ¿no? Lo que nos da el agave, lo que habíamos platicado hace un momento. Y ahora empieza a introducir, en vez de utilizar barrica americana, estás utilizando barrica francesa, que es tostada, entonces va a ser aromas más delicados, vas a tener frutales y especies y vas a tener hasta nueces, ¿no? Entonces tienes todos esos aromas que van muy bien con los cítricos y especies y la dulzura del agave si estás cociendo bien. Entonces ahí empieza, ¿no? Ese amor por barricas y realmente crear. Entonces sí, llevamos casi 30 años experimentando con barricas. ah, Empezamos con François, uno de sus proveedores de barricas. Estamos usando ahora Nadalí. Usamos un par de otros proveedores de barricas, pero es increíble. Y la barrica única fue algo muy interesante porque de acuerdo a donde la barrica, obviamente en sí, pero luego el tamaño de la barrica, porque tenemos barricas chiquitas de 114 litros, tenemos barricas de 350 litros, de 228 litros, te va a afectar. Pero hasta donde tienes la barrica, va a afectar tus aromas. Entonces, al hacer y volviendo a tu pregunta, pero por la No, vuelta, pero volviendo, entonces era muy interesante poder escoger una sola barrica y a ver qué nos da, porque obviamente normalmente estás blendeando, ¿no? Varias barricas para los perfiles que tú quieres para tus reposados añejos o caso extra añejos.
Entonces fuimos con CRT hace mucho tiempo, creo que en 2006, y se empezó el proyecto junto con CRT de esa barrica única de tequila. Fue algo que tenemos mucho orgullo de haber iniciado. Y un tremendo compromiso de parte suyo en el sentido de que es mucho más caro, ¿no? Que un roble Eastern European o americano, que usualmente se utiliza, ¿no? Que requiere una inversión en términos de grande, en términos de lo que quieres conseguir, que no estás no hay no estás escatimando en términos de lo que quieres hacer y el producto que quieres lograr en ese sentido. Y en Casa Noble esa fue una de nuestras filosofías. No vamos a cortar esquinas, vamos a hacer todo lo mejor que podamos para ahora sí crear nuestro tequila. Y sí, estás hablando de que tenemos barricas que cuestan hasta $5,000, ¿no? Entonces, en comparación de una barrica americana que posiblemente pueda costar $400, $500. Pero la madera, son árboles, como había mencionado, 200, 250 años. Estás hablando de que una vez que haces los staves, estás dejándolos en el bosque un año para que se curen y luego esos los llevan a la tonelería, los dejan otros 2 años, entonces ya son 3 años y otra vez a la intemperie, que se curen y luego empiezan a hacer todo. Y aunque sí tiene mucha ciencia, todo es realmente a mano cuando los están formando, cuando los están tostando y se tuestan con las mismas obras de los árboles. Entonces, es increíble todo el proceso, digo, tú lo sabes como sommelier, Artesanal, sí, totalmente. es muy artesanal y la calidad de barrica que vas a tener después de esos 3 años es algo muy especial. ¿Y el tostado, cómo lo prefieres? Yo, tenemos distintos con diferentes toneleros. Hay uno, y lo voy a pronunciar mal, pero se llama Nioset, que es un tostado, va a ser un tostado de alto humedad, alta temperatura, pero lo que estamos creando es un tostado medio. Uh-huh. Y lo que estamos creando es que sí traigamos ahora sí los taninos hacia la superficie, pero no abramos demasiado los poros, porque el vino, obviamente, estás metiéndolo a un grado alcohólico mucho más bajo, ¿no? En tequila lo estamos metiendo a 55, alcohol volumen o 57. Entonces, obviamente, no queremos que tenga tanta influencia de la barrica, porque queremos que el proceso y evolucione dentro de la barrica. Entonces es algo que estamos haciendo. Pero tenemos 2, 3 diferentes ligeros y de esa forma podemos crear los aromas que queremos para durante nuestro blendeo. Y ha traído innovación también en el sentido de producción. Entre ellos, eh, estás destilando 3 veces en comparación a lo usual que son 2. ¿En qué diferencia eso en términos de producto al final, a fin de cuentas? ¿Cuál es Sí, el impacto? y gracias por la pregunta. Y luego muchas veces se confunde. Estamos destilando 3 veces, como bien lo dijiste, mínimos son 2 veces, destrozamiento, rectificación. Lo que estamos haciendo nosotros es 3 veces, pero no para hacerlo más neutro, sino para realmente tener cuidado. Entonces lo hacemos muy lentamente. Todo es en alambiques, son alambiques pequeños. Y lo que estamos haciendo es tratando realmente de cuidar los aromas, ¿no? Y al final terminamos nomás con 900 litros, entonces realmente es algo artesanal, pero al estar haciendo tu primera destilación, cortas cabezas y colas y estás eliminando algunos aromas, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para eliminar los que no quieres, pero cuidar los que sí quieres. Segunda vez, otra vez, cuidarlos y la tercera vez otra vez cortas y realmente estás cuidando, haciéndolo lento, estás subiendo temperaturas lentas,
para realmente hacer ese tequila lo más complejo. Y esperamos que sea lo que les guste al consumidor. Excelente. Pepe, hay algo que me parece bien interesante de tu trabajo con Casa Noble y es que todo importa, ¿no? Incluso ya cuando el producto está terminado, cómo te lo bebes, ¿no? Y yo creo que en conversaciones con Serafín hemos hablado mucho de la copa que se usa para el vino, que hace una diferencia. Y tal vez con espíritu la gente no presta mucha atención, ¿no? Y yo creo que tú hiciste una colaboración con Riedel para desarrollar un vaso que permita el consumo del tequila de la mejor manera posible. ¿Puedes hablar un poco de ese desarrollo? Sí, digo, George Riedel, creo que es 10ª generación, puso este proyecto, inició este proyecto, nos invita, me acuerdo que fue en el Museo de Tequila, ya fue hace muchos años, ya estoy viejito, se me olvidan de repente las cosas, pero creo que fue en el Museo de Tequila y todos estábamos ahí, éramos 6, si no mal recuerdo, diferentes tequilas o tequileros representando distintas marcas y no creíamos, no, cambias la copa y cambian los aromas, no, ¿cuál? Y sí, nos puso ahí, y sí, cambiaban los aromas con el mismo tequila, entonces muy interesante y involucró mucho también ese aprendizaje que habíamos hablado de mi desarrollo, en lo que es el tequila, pero empezamos ahora sí a hacer la cata con tequilas y se seleccionó ciertas copas, tomaron notas y luego 8 meses después fue uno de mis socios a Austria y él se involucró en la última cata donde se escogió la copa Riedel y fuimos Casanoble. Dos de los tequilas recomendados por Riedel en aquel tiempo, sí. Y Excelente. varía de acuerdo a la variedad, para un añejo, reposado, un joven. No, sería muy interesante hacer ese proceso y hacerlo para reposado, así como tienes tus copas para diferentes vinos varietales. Sería muy interesante para hacerlo para tequilas, pero ahorita es una copa Riedel, ¿no? Una copa específica Riedel del tequila, la que se usa para todos, ¿no? Te has dado también a conocer por tu énfasis y tu compromiso a nivel ambiental, Ujú. que se está viendo en otros ámbitos, pero en el ámbito del tequila es algo innovador y un modo de pensar progresista en ese sentido. Y considera el ambiente, productos orgánicos. ¿Puedes hablar un poco más en cuanto a ese compromiso y cuál es el enfoque y qué quieres lograr en ese particular? No, y gracias por traer eso al frente. Yo creo que es algo muy importante y ha sido parte de la filosofía de Casanoble desde el inicio, ¿no? Hace 30 años más o menos nosotros iniciamos con esa filosofía y somos de los primeros que certificamos SOF, que es el certificador orgánico de California. Y nos tomó 3 años hacer eso, porque es todo el proceso desde los campos de agave hasta el final, ¿no? Entonces, importante. Pero iniciativas donde nos involucramos, donde introdujimos planta de tratamiento de agua para tener cero de las vinazas que salen de la destilación son un pH muy alto, entonces contaminan mucho, entonces tratar eso, separar sólidos, entonces tenemos nuestros campos de composta que ahora sí que regresan a los campos de agave. Hicimos una iniciativa hace muchos años que es Industria Limpia, que es ahora sí tratar de minimizar lo que ahora es el carbon footprint que escuchas todos. Y ahora, digo, en aquel entonces pues, lo hacíamos por responsabilidad, ahora obviamente ha evolucionado y me da mucho gusto que otras empresas y marcas e incluso la industria ha sido
muy activa en ese sentido, pero sí, de inicio a final es nuestra filosofía, esa sustentabilidad y completa, no nomás, digamos, somos kosher, ¿no? Y el kosher para Claro. nosotros significa no añadimos nada, es agua, tequila, proceso Sí. y puro, ¿no? Es algo muy importante para nosotros. ¿Y has notado que el consumidor valora eso, ese esfuerzo? Sí, el consumidor definitivamente valora eso. Obviamente es difícil decir toda esa historia, entonces de repente se enfocan o es orgánico o no tiene aditivos o no, o me acuerdo que hubo una iniciativa de friendly, ¿no? En Mm. algún momento. Entonces, bueno, hay formas de que lo relaciona el consumidor, pero nosotros creemos que dentro del proceso debe ser todo, ¿no? End to end, como dirían en Estados Unidos. Claro que sí. Sí, y ya que estás hablando de eso, sí, nosotros hemos visto que sobre todo las generaciones jóvenes se preocupan mucho por no solo el proceso de producción, pero el propósito que tiene la marca. A mí me fascina lo que está pasando en la industria particularmente la categoría del tequila, que es muy similar. Al final del día es un producto de Latinoamérica y repite mucho lo que estamos viendo con comidas, con bebidas, con deportes, con música, cómo la cultura latinoamericana está influenciando el resto del mercado, ¿no? Y no solo son, en este caso, los mexicanos que están tomando tequila, son los otros latinos, son particularmente los afroamericanos. Me gustaría saber tu perspectiva sobre esto y qué papel está jugando todas estas marcas para permitir que la gente conozca más de Latinoamérica, de sus comidas, de sus bebidas, etcétera. Sí, yo creo, digo, obviamente soy mexicano, entonces la cultura mexicana es fabulosa para mí, y yo creo que ha resonado, ¿no? Yo creo que somos gente alegre, si es música, si es el tequila, si es cómo nos relacionamos. Entonces yo creo que eso es algo que permea en otras culturas, ¿no? Y obviamente Latinoamérica, importante porque hay muchas similaridades, ¿no? Pero, digo, yo me acuerdo viajando el mundo y encontrabas un restaurante Tex-Mex en, no sé, en Japón o Alemania. Y ahora, como tú dices, ¿no? Me acuerdo, fui a Estambul con la familia y llegamos ya tarde, vuelo largo desde México y subimos a comer algo en el hotel, tenía un restaurante arriba y estaba la música mexicana y había comida mexicana en Estambul y ahora vas a Japón y no sé, tienen 300 o no sé cuántos restaurantes mexicanos y totalmente, ¿no? Yo creo que es algo que se está viendo permear en otras culturas y creo que eso es algo increíble y promueve esa diversidad que es tan importante, ¿no? Oye, Pepe, lo interesante, yo como puertorriqueño, hispano, latino, me siento muy orgulloso de proyectos como los tuyos, porque nos eleva a todo. Ujú. Yo creo que, en cierto modo, lo que estás haciendo va acorde con lo que está sucediendo en otros ámbitos, que es elevando la percepción de nosotros los latinos. Casi el mundo pues, tiene unas percepciones, unos estereotípicos en términos de cada cultura específico, pero estamos viendo ahora donde estamos elevando esa percepción a nivel de calidad. Por ejemplo, Mexico City, Ciudad de México, y estuve allí hace 2 semanas, y lo sofisticado, lo moderno, lo dinámico a nivel de restaurantes, a nivel de arquitectura, proyectos. Y yo creo que va todo a la mano en términos de llevar ese mensaje nuevo al mundo sí que tenemos estos elementos tradicionales que son nuestros y somos muy orgullosos, pero hemos evolucionado también a un nivel donde hemos sofisticado, modernizado y estamos a un nivel global, a nivel de cualquier comunidad, cultura a nivel internacional. Totalmente. Y yo creo que venimos los latinos. A mí me encanta Puerto Rico. Acabo de estar hace un par de meses, buenos amigos ahí. La comida deliciosa. Nos tomamos unos buenos tequilas y otras cosas. Pero ahí en San Juan
Ah, y es un lugar que disfruto mucho ir de ello, Puerto Rico y la gente, ¿no? Es bella la gente, alegre siempre, desde la mañana Sí. salen y están con la música y cantando, entonces es bello. Pero sí, totalmente. La Ciudad de México eh, es una ciudad cosmopolita a nivel internacional que se compara, en mi opinión, con cualquiera en arte, en cultura, en comida. Es algo que invito a todos a que vayan obviamente a Tequila, a Jalisco, que visiten la tequilera, pero definitivamente una experiencia en lo que es la Ciudad de México. Y a nivel gastronómico, a nivel a nivel culinario alto, de alto nivel, ¿cómo los chefs y los sommeliers a nivel de Ciudad de México han acogido a Casa Noble y este nivel de ultra premium tequila en su Muy, propio? muy bien, nos ha ido muy bien la Ciudad de México con sí esos speakeasies, que hay algunos muy, muy interesantes. No voy a decir cuántos porque ya nos dijeron que no, pero unos speakeasies o incluso con Enrique Olvera ahí en su restaurante estamos como el tequila donde te reciben o te reciben con un casa noble. Entonces lo han acogido. Sí es un ultra premium, entonces no está en todos lados, pero es algo que si vas a las tiendas, si vas a los restaurantes de todo tipo en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, ahí lo van. Claro. Tú sabes que nosotros tenemos siempre conversaciones acerca del maridaje, porque pensamos que siempre hay como una bebida ideal para comidas específicas, ¿no? En tu término, ¿cuál piensas que si pudieses escoger un plato mexicano que va perfecto con Casanobles, cuál piensas que podría ser? Ahora sí que está fácil, pero te voy a contestar largo, perdón. A Ok. mí me encantan los tacos. Yo desde chiquito yo ponía todo en una tortilla. Se burlaba mi familia porque ponía todo en una tortilla. Entonces unos buenos tacos ahí, en la calle con, obviamente no, se supone que no debes estar tomando en la calle, pero con un reposado, unos tacos, no sé, de asado al pastor, sería riquísimo. Mm. Pero totalmente, el maridaje es algo muy interesante, cómo puedes tener un blanco con un ceviche, delicioso, un aguachile, o un reposado con una buena, no sé, carne asada o unos barbecue ribs, ¿no? Ujú. Riquísimo reposado, o los añejos, que es interesante, cómo puedes irte hasta con postres. Tú prueba un Casanova añejo con un chocolate oscuro, un postre de chocolate oscuro y se abre, ¿no? Es delicioso. Pero también lo puedes hacer con otras comidas. El tequila tiene mucho umami, entonces, comidas de Asia, entonces pueden ser interesantes, o francesa, o incluso italiana. Me acuerdo, hice una press conference en Italia, en un restaurante ahí en Bolonia, y hicieron toda la comida italiana con maridaje a tequila y estaba fabuloso. El chef hizo un trabajo fabuloso, sí. Me dio hambre ya, de verdad que tú sabes que sí es increíble, como dijiste tú, la influencia que estamos viendo de la comida latinoamericana y ahora tacos de birria lo consigues en muchos sitios, cuestión que antes era el taco al pastor, ¿no? Pero de verdad que gracias, sí, me puedo imaginar cómo puede complementar estos sabores. Unas tortitas ahogadas. Ah, excelente. Pepe, yo soy, aparte de ser máster sommelier, soy un amante de la música. Me encanta la música y siempre he crecido latino. Hemos crecido, la música siempre ha sido parte de nuestras vidas y sé de uno de tus, no de los fundadores, pero una alianza que hiciste con Carlos Santana un tanto atrás. ¿Cómo surge eso y en qué medida eso ayudó a la imagen, sí, a lo que es Casanoble y llevar el mensaje, como él como portavoz?
Sí, no, Carlos es una persona increíble, increíble en su espíritu y lo que representa y siempre está tratando de ayudar a las personas. Sí, es algo que yo admiro mucho de Carlos. Am, ya no está involucrado en la marca, fue socio de Casanova por unos años y fue una relación muy buena. Yo creo que ayudó mucho en lo que es el desarrollo de la marca. Estuve con él hace un par de semanas, fue a Dallas y ahí nos vimos después del concierto, estuvimos platicando y quiero mucho a Carlos. Es una persona con increíble visión hacia lo que es no nomás ah, su arte, que es obviamente lo conocemos por lo que hace, que es increíble, pero lo que hace por su gente y por la comunidad latina. Es alguien que tiene una súper. Extraordinario, excelente. Pepe, no podríamos tenerte aquí sin aprovechar lo visionario que eres, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, ¿a dónde piensas que va la categoría del tequila? No quisiera preguntarte de Casanoble específicamente, porque obviamente que hay cierta confidencialidad, pero esta es una industria bastante dinámica y basta que un cóctel se haga popular para cambiar totalmente una categoría. Pero ¿qué piensas que ocurrirá o podría ocurrir con esta categoría? ¿Dónde están los caminos de crecimiento de esta categoría? Y yo creo que es increíble lo que hemos visto en la categoría, ¿no? Yo creo que en el sentido obviamente de tamaño ha crecido y seguirá creciendo. A tu pregunta, yo siento que es algo que no nomás es el líquido, el tequila, pero la cultura que tú estabas platicando y la gente lo siente. Yo creo que el tener tantas marcas ahora de calidad que compiten, nomás están mejorándonos a todos, que yo creo que eso mejora la categoría y entonces pues, ahora sí que se beneficia el consumidor. Eso yo creo que es muy bueno. Entonces yo creo que al ver dónde estamos ahora, todavía tenemos camino para adelante. Yo veo que Estados Unidos todavía hay muchas oportunidades en crecimiento y obviamente gente mucho más conocedora que yo lo está prediciendo y obviamente están notando los crecimientos que van hacia el futuro con investigaciones más complejas que mi respuesta, pero también internacional, ¿no? Ya ves tequilas en todo el mundo, ya ves tequilas y tequilas de buena calidad en todo el mundo. Entonces todavía nos queda todo el mundo por conquistar. Entonces yo creo que mucho que hacer en el tequila y para el futuro. Estas generaciones nuevas, la generación joven, los millennials y Generation Z, ¿qué, qué tan importantes son ellos en términos de ese crecimiento, de ese desarrollo y sus actitudes? Pues sí, tienen una actitud distinta a las generaciones previas. Están buscando algo más auténtico, con más individualidad, con algo que no sea muy genérico. Y ahí donde yo creo que lo que estás haciendo perfectamente encaja en esa visión. Yo creo que sí, totalmente. O sea, uno es lo que es la experiencia, ¿no? Disfrutan las Y la experiencias, experiencia. disfrutan viajar, disfrutan comer, disfrutan todo lo que es la experiencia, pero también hacen todo lo que es la investigación, ¿no? Que posiblemente nosotros no tenemos o los accesos o no lo hacíamos o no estaba dentro de nosotros. Entonces, inmediatamente, pues la experiencia, que tequila se presta muy bien a eso, pero luego tienes, por otro lado, pues se ponen en el teléfono, ¿no? Ahora sí que nuestro apéndice ahora, que tenemos todos y empiezan a investigar y les interesa lo que habíamos hablado de si es la sustentabilidad, si es la historia, si es, ahora sí, la responsabilidad social que se tiene. Entonces, yo creo que encajan muy bien. Entonces, caminar con ellos va a ser muy importante. Y obviamente, las otras generaciones, los Gen X y arriba, tenían otra impresión de lo que era tequila, ¿no? Sí.
Entonces ahora la impresión de tequila que tenía esa generación, que yo estoy en esas generaciones, no soy millennial, obviamente, es algo te decían, ay, la mala experiencia en la universidad, ¿no? Y ya Claro. los millennials y los Gen Zs no lo relacionan. Entonces yo creo que, vuelvo a lo mismo, yo creo que tenemos mucho camino hacia adelante Sí, ellos quieren, definitivamente andan buscando más calidad que cantidad en esta generación. Otro punto, Pepe, que yo creo que es importante y obviamente que Serafín como educador aprecia esto también, es en la industria de la hospitalidad hay que definitivamente que invertir mucho en la educación, sobre todo con productos de calidad como el tuyo. ¿Puedes decirnos un poco cómo Casanoble está afrontando esta oportunidad de asegurarse de que los bartenders, los sommeliers, los meseros sepan de que una tequila de calidad hace una diferencia en la experiencia que estén teniendo los patrones, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos un equipo, obviamente, de educación que se dedica a crear materiales y compartir materiales hacia afuera. Tenemos nuestros embajadores de marcas y tenemos una embajadora, Natalia, que es fabulosa. Y es muy importante que prueben el producto, que conozcan la historia, que relacionen contra quién estamos. Y obviamente con Southern, el partnership que tenemos con Southern es sumamente importante. Y cómo podemos transmitir esas enseñanzas no nomás a nuestros vendedores, pero a ustedes. Y cómo podemos de esa forma también alcanzar más gente que de repente pues, es difícil porque todos sabemos la importancia, como lo dices, de esos bartenders, de la gente que está creando, porque hacen unas bebidas increíbles, o está sirviendo el tequila derecho y está teniendo la comunicación directa con ese consumidor, ¿no? Sí, eso en el mundo del vino es lo que yo hago, es fundamental. Y a veces se descuida porque ellos son los gatekeepers. Ellos son los que tienen está en la trinchera, ahí directo contacto con el consumidor. Y a veces se descuida ese segmento, se enfatiza en el consumidor, se enfatiza a nivel previo a ello. Pero ese es el grupo de verdad que hay que darle atención porque esos son lo que cuentan la historia para adelante. Y son los embajadores en los restaurantes y llevando esa información y mientras mejor informados estén, pues mejor llevan ese mensaje. Realmente. Mejor conozcan y no nomás de Casanova, de otros, ¿no? Porque entonces tienen referencias y pueden platicar y luego ya tienes tú, llega un cliente y se sienta en la barra y te dice, pues yo quiero un tequila, ¿qué pido? Y si les, bueno, pues ¿qué te gusta, no? Me Claro. gusta algo más de este forma o de aquella. Entonces, es algo que es sumamente, como tú dices, son los gatekeepers y es algo que es muy importante que estemos, que ellos estén, obviamente, con los conocimientos y que nosotros estemos dando los conocimientos. Porque el conocimiento te da la habilidad de crear eso mismo que menciona Pepe. No necesariamente no es transaccional, no estás vendiendo, estás creando una experiencia. Y el conocimiento te permite crear la experiencia a base de lo que estás buscando, el comenzar como tal. Y eso pues crea la experiencia, crea lo único, lo que hace ese momento especial. Y que se asocia con ese producto y es inmemorable. O sea, se queda en la mente por siempre. Totalmente. Y esa asociación que estás hablando ya, si creas esa asociación que asocias con el producto con una experiencia positiva, y no sabe lo mismo, voy a hablar de otra categoría, pero una cerveza fría Sí, en la playa que sentado no sé, en tu casa, ¿verdad? Sabe más rico allá, o no saben los tacos, saben mejor en la Ciudad de México o Guadalajara que posiblemente
en tu casa por esa experiencia, ¿no? Los relacionas. Exacto. Bueno, Pepe, en nombre de todo el equipo de Serve Up, el de Serafín y el mío, quisiéramos darte las gracias por pasar este tiempo con nosotros y deleitarnos con tu interesante historia. Felicitaciones por lo que has hecho con Casanoble y esperamos verte pronto en este episodio, en los episodios de Serve Up. Salud. No, aquí estoy a sus órdenes. Mil gracias por invitarme, Alejandro, Serafín, y nos tenemos que ir a echar un Casanoble pronto juntos. Es una Sí. promesa con una buena Claro. comida. Qué gran honor, Pepe. Sigue adelante, buen trabajo. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Serve Up es traído a ustedes por Southern Glazers Wine and Spirits, producido por Sunu.online, música de We Kill the Lion, que puede ser conseguida en Spotify. Asegúrense de suscribirse para ser notificados sobre futuros episodios de Serve Up. Salud.